Continuando con la unidad número 4 de matemática octavo grado, esta vez veremos el tema 2.1, ángulos opuestos por el vértice. Eso está en la página 97 del libro de texto. El problema inicial nos dice, si el ángulo A, este símbolo que está acá se lee ángulo. Si el ángulo A mide 130 grados, la pregunta es, ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? Tenemos la figura de dos líneas que se cruzan formando cuatro ángulos. Ya sabemos de que el ángulo A mide 130 grados. La pregunta es cuánto mide B, cuánto mide C y cuánto mide D. Hagamos pausa en el video y tratemos de resolverlo. Veamos la solución. Antes de solucionar, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Es decir, que esta línea no llega hasta el centro, sino que se prolonga hacia acá. Igual esta no llega hasta el centro, sino que se prolonga hasta acá. Eso da paso a que se formen cuatro ángulos. Y hasta de color celeste tenemos acá los que son opuestos. El ángulo A con el C son opuestos por el vértice. Y el ángulo B es opuesto al ángulo D por el vértice. También es importante saber que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Significa que esta abertura del ángulo A va a ser igual a la abertura del ángulo C. Y la abertura del ángulo B va a ser igual a la abertura del ángulo D. Entonces, se tiene que A más B es igual a 180 grados por ser suplementario. Significa que A y B forman un ángulo llano de 180 grados. Entonces, como ya sabemos de que son suplementarios y dos ángulos son suplementarios si la suma de ambos es igual a 180 grados. Bueno, ya sabemos que tenemos el ángulo de 130. ¿Cuánto valdrá B? ¿Cuánto me faltará para 180 si ya tengo 130? Bueno, el ángulo B va a ser igual a 50 grados, porque 50 más 130 es igual a 180 grados. Entonces, y como B es opuesto por el vértice con D, y dijimos acá que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, significa que D es igual a 50 grados también. Y el ángulo C es opuesto por el vértice con el ángulo A. Y si el ángulo A mide 130 grados, entonces C mide 130 grados. Ángulo A es igual a ángulo C. Aquí está. Y ángulo B es igual a ángulo D. Aquí está. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, ángulo A es igual a ángulo C y es igual a 130 grados. Ya lo determinamos acá. Y el ángulo B es igual al ángulo D, que es igual a 50 grados. Y ya lo determinamos acá también, por ser opuestos por el vértice. Veamos la conclusión. Cuando se tienen dos rectas que se intersectan, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos. Veamos otro ejemplo. Determina la medida de los ángulos indicados. Tenemos esta otra figura donde se cruzan estas líneas acá, formando los ángulos que están aquí representados. Ya sabemos que este ángulo mide 80 grados, este que está acá mide 40 y tenemos el A, el C y el E que no sabemos. Entonces, veamos la solución. Entre el ángulo C y este ángulo que mide 80 grados, como son suplementarios, miden 180 grados. Significa de que ángulo C más 80 es igual a 180 grados. Por ser suplementarios, entonces el ángulo C es igual a 100 grados. Este ángulo es igual a 100 grados porque 100 más 80 son 180 grados. Entonces el A, por ser opuesto por el vértice con el C, va a ser igual a 100 grados también. Va a medir lo mismo, 100 grados por ser opuesto. Ahora, el ángulo E con este 40, suman 80 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos con este que es de acá. Entonces decimos que E más 40 es igual a 80 por ser opuestos por el vértice. Ahora significa de que como ya tengo 40 grados acá, el E mide 40 grados, porque 40 más 40 son 80. Y estos dos ángulos son opuestos por el vértice con este. Por lo tanto, ángulo A y ángulo C es igual a 100 grados. Son iguales estos dos ángulos. Tienen la misma abertura. Y el ángulo E
Este ángulo E va a ser igual a 80 menos 40 igual a 40 grados. Entonces el ángulo E mide 40 grados también. Ahora vamos a determinar la medida de los ángulos que se indican en cada literal. Tenemos el literal A y el literal B. Y ya tenemos acá indicado un ángulo que nos sirve como referencia para encontrar los otros. Igual acá, en este caso ya tenemos dos ángulos identificados, ¿verdad? Que nos pueden servir de referencia para saber la medida de los otros ángulos.